un desierto, amén. No tenía la cantidad de gente que vivía en Jerusalén, ni la cantidad de gente que iba peregrinando a Jerusalén todos los días. Pero en el desierto de Judea era donde Juan se puso a predicar. No se puso a hacer cualquier cosa, se puso a predicar, porque eso era para lo cual Dios lo había llamado y lo había escogido desde antes de nacer, amén. Desde el vientre de su madre, antes de ser concebido en el vientre de su madre, Dios lo había destinado a él a predicar, amén. Y él estaba cumpliendo el deber que tenía que hacer, que era predicar, amén. Y tenía que predicar no cualquier cosa, amén. Hoy en día uno prende la radio, prende el televisor o por internet y escucha predicaciones de todo tipo, amén. Porque lo que dijimos ayer, amén, lo que predica el obispo de Roma con sus ideas, todos porque creen que solamente esa iglesia es salva, y hay iglesias evangélicas que creen lo mismo, que solamente ellos son salvos y predican eso, amén. O guerra espiritual, que en la época de Juan también podrían haber predicado, en la época de Juan y Jesús, predicar guerra espiritual, echar culpa de todo lo que le pasaba a los judíos al demonio, amén. O predicar prosperidad, amén. Si haces todo lo que te tenés que hacer, Dios te va a bendecir y vas a ser rico. Predicar legalismo, tanto a favor como en contra. Pero Juan estaba predicando lo mismo que predicaron los profetas, lo mismo que después predicó el Señor Jesucristo y predicaron sus apóstoles y su iglesia verdadera, amén, mientras siguió siendo la iglesia de él. Arrepentimiento, amén. Lo que necesitaban los judíos en ese momento era arrepentimiento. Y si nosotros leemos los otros evangelios, no predicaba solamente a los judíos, amén, porque encontramos que soldados romanos se habían acercado a Juan el Bautista a escuchar su predicación y a bautizarse preguntándole qué era lo que tenían que hacer. Se acercaron también los publicanos y le preguntaban a Juan el Bautista qué era lo que tenían que hacer, amén, después de bautizarse. Se acercaron, acá leemos después, que los fariseos y los saduceos salían de Jerusalén y iban también al bautismo de Juan, amén. Y Juan lo que predicaba era arrepentimiento. Arrepentimiento de los pecados, amén. Y se lo estaba predicando primeramente a los judíos, amén. Ellos necesitaban primero arrepentirse de sus pecados. Por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, no iban a ser salvos. Por eso Juan le dijo: no penséis dentro de vosotros mismos decir, tenemos a Abraham por padre. No, el árbol que no da buen fruto, dijo Juan, y lo dijo también Jesús, va a ser cortado y echado al fuego, amén. El hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, amén. Juan predicaba eso, arrepentimiento. Se tenían que arrepentir. ¿Y el por qué? Amén. ¿Por qué se tenían que arrepentir? Porque el reino de Dios se ha acercado. Lo decía en tiempo presente. El reino de Dios se ha acercado a los hombres, se ha acercado a la nación de Israel, se ha acercado a toda la humanidad, amén. Se ha acercado en Jesucristo, amén. Aún no se había manifestado nuestro Señor. Juan estaba preparando ese camino, amén. Como dijo el profeta Isaías: voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, amén. Juan estaba preparando ese camino porque el reino de Dios se había acercado, amén. Y el reino de Dios se ha acercado, sigue estando cerca, amén. Sigue estando entre nosotros el reino de Dios, amén. Y ese desierto donde él predicaba el desierto donde no hay nada, amén. En el desierto no hay nada, amén. Y en el mundo no hay nada, amén. El mundo es un desierto, amén. Un desierto de pecado, un deseo de falta de amor, un desierto de falta de fe. En ese lugar predicaba Juan, amén. Y todos los que se humillaron y salieron de Jerusalén y fueron a escuchar a él, fueron y se bautizaban, dice acá el hijo Mateo, confesando sus pecados, amén. ¿Y qué quiere decir confesando sus pecados? Quiere decir lo mismo que Dios dice, no es ir y decirle
a otro que es un hombre igual que yo, lo malo que yo hice, amén. No, decir, yo hice este pecado, decir lo mismo que Dios dice, decírselo a Dios, amén. Reconocer que es un pecado, amén. Y la humanidad necesita lo mismo que necesitaba en los días de Juan y en los días de Jesús, amén. Necesita que se predique nuevamente el bautismo, el arrepentimiento, el perdón de pecados, amén. Gloria a Dios. Necesita que se predique, es decir, necesita primero predicadores, amén. Y Juan podría haber pensado, ¿qué vengo a hacer yo acá al desierto a predicar, amén? Podía estar en Jerusalén predicando, podía estar en una sinagoga predicando, pero no. Él tenía que predicar en el desierto porque ese era el lugar donde Dios lo había llamado y donde Dios lo había predestinado que él predique, porque en el desierto a él lo iban a escuchar y en el desierto iban a ir a él a escucharlo, amén. Hoy escuchamos y vemos que ponemos muchos reparos, amén, para hacer la voluntad de Dios. No predico porque no tengo ganas, no predico porque no lo siento, no predico porque no es mi tiempo, amén. Pero sin embargo, a Juan le llegó un momento y tuvo que ir a predicar en aquellos días, en el día que Dios lo había determinado, no en cualquier momento, era en el día que Dios lo había determinado, y era en ese día porque el reino de Dios se había acercado, amén. Y esos días de que el reino de Dios se ha acercado son también los días de hoy, amén, porque el reino de Dios se ha acercado, amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el reino de Dios está en nosotros, amén. Amén. Y nuestro Gloria deber a Dios. es predicarlo, nuestro deber es proclamarlo, amén, volver a predicar lo que dijo Juan, lo que dijo Jesús, que era lo mismo que habían dicho los profetas y que continuaron dijeron los apóstoles: arrepentirse, confesar los pecados, bautizarse, amén, y seguirlo a él, amén. Como termina el Apocalipsis, todo el que oye diga amén, amén. El Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye digan ven, amén. Amén. Todos tenemos ese deber, amén. Y hoy la iglesia tiene ese deber. Yo, usted, todos los que estamos aquí tenemos ese deber. Uno puede decir, ¿dónde voy a predicar? En todo lugar tenemos que predicar, amén. Hasta lo último de la tierra tenemos que predicar. Como Juan, en el desierto de Judea, amén. Vamos a estar poniéndonos de pie, amén. Y vamos a estar dando gracias porque un día nosotros lo pudimos escuchar a él, amén. Hubo un día que alguien en el desierto de nuestra vida nos predicó, amén. Nos predicó que nos teníamos que arrepentir, nos predicó que nos teníamos que seguir, amén. Y un día hubo un Juan que nos predicó a nosotros, amén. Y nosotros hoy tenemos que hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista, ir y predicar, amén. Y predicar esto: arrepentimiento, bautismo, perdón, amén, vida nueva. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya.